En el día de hoy yo quiero que volvamos a esa serie que estoy llevando a cabo sobre la carta, ¿a quién? A los Efesios. Muy bien, así que abrimos nuestras Biblias para buscar esa carta. Yo no sé bien si recordáis, para algunos es también nuevo, pero hubo un momento en el que yo hice un salto. Estaba en el principio de la carta, me fui prácticamente hacia el final, porque el Señor nos hablaba de tratar el tema sobre el papel de los esposos, tanto del varón como de la mujer. Y después lo que hice fue una reflexión sobre qué nosotros, como iglesia que somos, y como esa esposa de Cristo, cómo estábamos respondiendo nosotros como esposa, ¿verdad? Así que hoy quiero volver a retomar el hilo del análisis que estábamos haciendo en esta carta, en el capítulo 1, y lo que es mi intención en esta mañana es volver a reubicarnos en esas verdades que estudiamos, así que para los que es la primera vez que están, pueda ser bueno para recordar o pues para escuchar, voy a decir, esas verdades y avanzar muy poquito. Mi intención es avanzar muy poquito. Dirán, algunos pensarán como siempre, pero perdonad. Poquito a poquito, ¿verdad? Que se avanza mejor. Así que vamos a leer en la carta llamada la carta a los Efesios. En el capítulo 1 voy a empezar a leer desde el versículo 3. Estoy utilizando la versión, la traducción, la Biblia textual, cuarta edición, ¿vale? Por si se os hace un poco extraño. Y dice así, voy a leer el texto desde el 3 al 23. Y yo confieso que esta traducción es espesa para la comprensión. Hay otras que se hace como más fácil, pero voy a decir muy cuidadosa al texto, ¿no? Al original. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Sí, paramos, ¿eh? Vuelvo a repetirlo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. En Él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos, conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en Él. En Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de ser para alabanza de su gloria, nosotros, los que primero hemos esperado en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Por eso yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad, y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Son una revelación profunda. Son textos que en el original no tienen ni una coma, ¿eh? Es todo un texto, es por eso tan difícil la traducción, pero damos gracias a esas personas que dedican su vida a ello, ¿verdad? Lo que hemos ido viendo, y es lo que quiero hacer en esta mañana, voy a hacer un resumen de todo esto que hemos leído, y algunos han perdido la pista ya desde el principio, se desconectan. Lo que vamos a hacer es, poco a poco, vamos a ubicar, ¿verdad?, lo que Pablo nos ha ido revelando, ¿verdad? Recordemos que al principio de la carta Pablo nos lleva a un entendimiento de la eternidad. Esto es algo, voy a decir, quizás distinto de otras cartas, porque Pablo lo que nos hace en la característica, digamos, de la carta que nosotros llamamos a los Efesios, nos saca, voy a decir, de esta dimensión y comienza ya a ubicarnos en una dimensión de eternidad. Y desde allí nos empieza a hablar de las bendiciones, de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. No sé si os acordáis que Él nos dijo que nosotros en la eternidad, ¿no? Como decía el versículo 3, ¿no?, que nos bendijo, donde en esta tierra no, en los celestiales. Es decir, en esos lugares celestiales, cuando estábamos en esos lugares celestiales, ¿cómo nos bendijo, amados? Con toda bendición espiritual, ¿no? Y recordamos que lo que esto quería decir era que Él ya nos aportó absolutamente todo lo que nosotros vamos a necesitar durante esta vida para llevar nuestra vida adelante, nuestra vida en Cristo adelante. Tenemos los recursos. No podemos decir que no nos ha aportado nuestro Señor Jesucristo todo lo necesario para poder sobrellevar todas las cosas, como decía hoy nuestra hermana. Y me gozo, ¿verdad? Porque el Señor muchas veces, a mí por lo menos me hace esto. No sé si Marcela suele sentir lo mismo, que cuando sube aquí dice, ya lo han dicho todo. El mensaje ha estado expuesto en medio de la adoración de su pueblo, ¿no? Tan bello nuestro Dios.
Y como nuestra hermana nos recordaba, ¿no? que aún en los momentos de mayor crisis, ¿no? Con cuánto deleite viene el Padre y nosotros experimentamos esa gracia y Él se muestra a nosotros y nos ayuda, ¿no? Y nos trae la bendición, la gracia, ¿no? De poder, que nos hace poder volver a sostenernos, a levantarnos, a esforzarnos, a seguir cada día. Todo eso nos fue entregado, nos dice Pablo, en los celestiales, en los lugares celestiales, antes de haber venido ya a esta tierra. Él también nos dice que esto implicaba que ya estábamos allí, ¿sí? Nosotros no hemos empezado nuestra existencia cuando nosotros nacemos, ¿no? Quizás esto es el pensamiento que prácticamente todos tenemos, ¿no? Así nos han dicho, ¿no? Entendemos, bueno, y más en el pensamiento de este mundo, que ni siquiera le da el valor a un niño concebido, ¿sí? Que es capaz de tomarlo, succionarlo con un aspirador y tirarlo a la basura, ¿verdad? Porque no me interesa esta criatura, porque no la concibe ni criatura. ¿Para qué? Para que la gente no tenga ni reparo de tirarlo por el baño y echarla la bomba y como que me he olvidado de ello, ¿verdad? Pues fíjate lo que nos está diciendo nuestro hermano Pablo, lo que el Señor nos dice a través de Pablo, que Él ya nos había no solo pensado, sino diseñado, estábamos en los lugares celestiales. Porque ¿cómo vas a bendecir tú a alguien, le vas a entregar algo a alguien que no existe? ¿Se podría? ¿No? Sin embargo, Él hizo con nosotros allí tantas cosas. Dice la palabra, esta carta nos dice Pablo que Dios ya nos escogió, que ya nos separó, que ya allí, antes de haber venido a esta tierra, dice que Él nos toma, nos separa, nos coloca en Cristo, en esa dimensión del Hijo. Nos entrega ya allí a su Hijo Jesucristo. Dice que para hacer de nosotros un pueblo santo, un pueblo sin mancha, que le representase a Él, que fuese un testimonio para todas las personas, quizás no solo para todas las personas que nos rodean. Un pueblo santo que va a ser testimonio para todos los seres espirituales que existen, buenos o malos. Todos aquellos que tienen puestos esos ojos sobre nosotros. Vimos que no solo hizo de nosotros un pueblo especial, sino que decidió, dice la carta, predestinarnos para ser adoptados como hijos suyos. Desde la eternidad. Él ya tomó la determinación y dijo, ¿verdad? Emil, he determinado amarte, ven aquí que te separo para mí. Quiero que seas mi hijo, quiero que me representes. Y de verdad que a veces no comprendemos el impresionante privilegio que es no solo pertenecerle, porque un esclavo también le pertenecería, ¿verdad? Sino que nuestro Dios ha manifestado su amor y su gracia para con nosotros, elevándonos a una identidad de hijos. ¿Quién mayor en una casa, ¿no?, que los propios hijos del rey, ¿no? Ni siquiera los criados, ¿no? Hablamos y vimos en esta carta que todo esto que hemos recibido, todas estas bendiciones espirituales,
esa predestinación, ese sabernos escogidos, ese propósito para nosotros, esa entrega de todas las bendiciones desde la eternidad, lo hemos recibido como una manifestación de la gracia de Dios, que es uno de sus atributos. Y que por la gran riqueza que tiene esa gracia, nos han sido concedidas muchísimas más cosas todavía. Nos habla el texto y nos dice, ¿no?, en el versículo 7 que, por ejemplo, nos ha concedido la redención por su sangre. ¿Qué es eso de la redención? Hermanos, una compra, ¿sí? La redención es un rescate. Se paga un precio para poder liberar a alguien de una esclavitud. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿no? ¿Cuánto dinero costamos? Ni oro ni plata. Ni oro ni plata. El precio que nuestro Dios nos puso fue la sangre preciosa de su propio Hijo Jesucristo. ¿No es esto elevar nuestra dignidad? A nosotros que nos escogió, como dice su palabra, de entre lo más vil y menospreciado de este mundo. Jesús tuvo que derramar esa propia sangre para ese pago. Pero no solo eso, sigue diciendo la palabra, el versículo siguiente, de que fuimos liberados de nuestros delitos, dice aquí. El Señor no solo perdonó nuestros pecados, no solo nos evitó la consecuencia de irnos al infierno por ellos, porque ese es el pago, ¿sí? Esa es la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué significa muerte, hermanos? Separación. Esa separación de Dios por la eternidad es la que pende sobre los que han pecado, ¿verdad? No solo nos libra de eso, sino que Él determinó limpiar nuestro nombre. Nos quitó la culpa. ¿Habías robado? ¿Eras ladrón? No solo pago el precio de tu condena, sino que limpio tu nombre. Te quito de la condición de ladrón, ¿sí? El Señor Jesucristo nos declaró justos, justos. Su vida de justicia, la vida perfecta que tú y yo teníamos que haber vivido, Jesucristo, nuestro Señor, la vivió para poder entregártela a ti y decir, la pongo a nombre de Óscar, a nombre de Sabrina, a nombre de él, ¿sí? La pongo a nombre de Jonathan, la pongo. Otra manifestación de su gracia era el hecho de que nos dio a conocer su voluntad, dice esta carta. Y dice que aquella voluntad que Él la tenía oculta, porque nos habla del misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquello que es oculto para el mundo, que no lo puede entender, que no lo puede discernir, aquello nos fue entregado a nosotros. Somos sus hijos, los que sabemos que el deseo de nuestro Dios Padre es volver a reunir todas las cosas creadas. Dice la palabra, tanto las que están en los cielos como las que están
en la tierra, todas reunidas en la dimensión de Cristo, de forma que Dios pueda volver a tener a toda su creación en perfecta armonía. Ese desastre que Satanás metió su mano para hacer, pero que el desastre lo hicimos nosotros, por la enorme misericordia y gracia de Dios, nuestro Padre de los cielos ha determinado que lo va a deshacer. También hablamos de cómo nosotros, la Iglesia, decía el texto que somos la herencia que Dios Padre entregó a su Hijo Jesucristo. Leía el otro día, estaba leyendo el Evangelio de Juan, qué bonito cuando él estaba en esa última cena, clamando y orando por nosotros, ¿no? Como él le decía al Padre, ¿no? Tuyos son, tú me los diste, tuyos eran, tú me los diste, ¿sí? Y él lo reconoce continuamente, ¿no? Es algo que tú me los has entregado, tú me has entregado, a estos hijos tú me los has entregado. Y así declaramos que su Iglesia es la herencia que Dios Padre entregó a Jesucristo. Pero igualmente somos también herederos, dice la palabra, junto con Jesús, de lo que Dios Padre le va a conceder a Él por la eternidad. ¿No es esto algo impresionante? Hermanos, amigos, bueno, si no le conocéis, ¿qué más decir? El camino está abierto, nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho todo para que tengas esa posibilidad de volver a los brazos de tu Padre, aquel que te creó en la eternidad y que te está esperando. Pero, amados, el poder reflexionar estas verdades es una de las cosas que el pueblo necesita considerar nuevamente, porque se nos ha olvidado cuál es la obra de nuestro Señor y para qué es esa obra. Dios tiene un propósito con nosotros. Y no son nuestros caprichos ni nuestra casa en nuestro país, no, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es su reino. Su reino. Su reino. Ya sea en Nicaragua, ya sea en Colombia, ya sea en Costa Rica. Su reino. En Euskal Herria, que es la carga que, por ejemplo, ha llamado y ha puesto en esta iglesia. Su reino. En tu casa. Su reino en tu corazón. Ese es el propósito de Dios. Vimos que nosotros, los que escuchamos el mensaje de los cielos, la verdad, los que en su momento escuchamos la declaración de la obra más grande que ha existido en esta creación, esa obra que Jesucristo nuestro Señor ha hecho a favor del reino de su Padre. Y creímos en Él, con fe, en nuestros corazones. El Señor puso en nosotros un sello para marcar la pertenencia. ¿Cómo nos selló? Con su Espíritu Santo. Un adelanto, dice, arras de nuestra herencia. ¿Sí? El adelanto de lo que te voy a dar. Ven, degusta. Degusta un poquito de quién soy yo. Que Él, ¡pum!, nos sella con su Santo Espíritu, ¿no? Que emana del Hijo. Después de meditar poco a poco en todas estas verdades,
Estoy extrayendo, ¿vale? Las verdades que están reflejadas aquí, sí, que merece la pena meditarlas día tras día. Comenzamos a profundizar en la intercesión de Pablo. A partir del versículo 15, él empieza a decir, ¿no? Yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor para con todos los santos, oro, no ceso de dar gracias. La fe en el Señor Jesucristo y el amor que esta congregación tenía por los demás hermanos fue la que llevó a Pablo a agradecer continuamente a Dios por las vidas de ellos y a clamar a favor de ellos. Pablo quería que esta comunidad aumentase ¿en qué? ¿En dinero? ¿En ciencia? No, ¿sabéis en qué? En el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Él quería que lo conociesen bien. Y vuelvo a repetir, por si acaso, porque hay personas que no lo han escuchado quizás. Un conocimiento no con un pensamiento griego. No es un concepto mental. El conocimiento de Dios, en un concepto hebreo, es la experiencia. Lo que hoy nos hablaban, la experiencia de su presencia, de su consuelo, de su amor, de su palabra, de su guía, de su reprensión, ¿por qué no? La experiencia, conocerle. Eso es lo que Pablo quería para él y yo sé que para todos nosotros. Así que él nos dice que necesitamos dos cosas para conocerle mejor. Tener espíritu de sabiduría y de revelación. Imprescindible. Espíritu de sabiduría y de revelación. En la última prédica hablamos sobre lo que es la sabiduría y cuánto la necesitamos, ¿verdad? Pero una sabiduría del cielo, decíamos, porque la de la tierra, dice la palabra, que nos lleva a muy malas cosas. Así que hoy quiero hablar de esa necesidad del espíritu de revelación. Y decíamos en esa predicación que el Señor tiene preparada para nosotros una sabiduría y una revelación que solo van a poder ser liberadas en medio de un ambiente de fe y de amor. Solo en un ambiente como el que ya la iglesia de Éfeso o quizás de la Odisea, que decíamos en su día, que podría ser la destinataria de la carta. En este ambiente, en ese corazón, con ese corazón preparado, solo podía ser liberada ese espíritu, ¿no?, de sabiduría y de revelación. Esta sabiduría que recibiremos del Padre la necesitamos entender y asimilar. ¿Sí? Ese mensaje del Padre, ese entendimiento que está en el Padre, nosotros necesitamos comprenderlo, asimilarlo. Y para ello necesitamos que nos sea desvelado, revelado. ¿Sí? La palabra revelación o apocalipsis viene a significar esto: descorremos el velo. Eso es la revelación. ¿Sí? Hay algo que está oculto y nosotros corremos el velo y tomamos acceso a la luz, a lo que hay detrás. Pero esto ocurrirá primeramente en nuestro espíritu. Y después eso será transmitido a nuestra alma. Por otro lado, para que algo salga de la oscuridad, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Luz. Para que algo pueda ser visto, necesitamos luz. Para que tengamos entendimiento de algo, necesitamos luz.
para que algo que está oculto deje de estarlo, debe de salir a la luz. La luz permitirá el entendimiento, permitirá que algo se vea completamente. Necesitamos que la luz de nuestro corazón se haga en él para entender las verdades de Dios, para que nosotros tengamos la capacidad de entender la realidad espiritual. Por eso Pablo nos habla de la iluminación de nuestros ojos. Dice de los ojos del corazón. Versículo 18, ¿lo tenéis ahí? Habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza, etcétera, etcétera. Y luego ya va diciendo qué es lo que quiere, ¿no? Eso lo trataremos en otra prédica, Dios mediante. Y mi pregunta es, ¿pero el corazón tiene ojos? Recordemos, y quiero que recordemos, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Vamos a ir mentalmente, vamos a irnos a Génesis mentalmente, ¿vale? Dios decidió formar, como hemos dicho, una familia para sí mismo, conforme a él mismo, a su imagen, ¿verdad? Para darle a sus hijos el dominio y la autoridad sobre todas las cosas. El hombre fue creado como un ser especial, al cual Dios Padre quería entregar dominio y autoridad. Es verdad que los ángeles en la palabra también son llamados hijos de Dios. ¿Sí? En Génesis, en el capítulo 6 en concreto, nos habla, bueno, y en varias otras partes, ¿vale? En Salmos, etcétera, etcétera, aparece esta misma expresión. Los hijos de Dios, y no se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a los ángeles. Pero nosotros seríamos, o el hombre, voy a decir, sería un hijo especial, con otras características que los ángeles no tienen. Y como he dicho antes, el hombre como ser espiritual es formado ya en la eternidad. Esto es algo que nos cuesta meter, voy a decir, en nuestro entendimiento. Pero es algo imprescindible, ¿vale? De que nosotros seamos conscientes de que antes de ser seres materiales que caminábamos en esta tierra, éramos seres espirituales. Espirituales. Después, cuando fuimos formados en la tierra, el Señor, ¿qué hizo? Él tomó polvo de la tierra, ¿verdad? Toma el polvo de la tierra, que es algo material, y sopló su aliento. ¿Sabéis qué significa la palabra aliento? Espíritu. ¿Vale? Entonces, sopla ese espíritu. Yo entiendo que ahí es donde coloca ese espíritu que ya estaba en la eternidad. Y dice la palabra que apareció el alma viviente. Vámonos a Génesis 2:7 por si alguien dice, ¿qué está diciendo esta mujer? Dice, con esta versión, si quieres poner Reina Valera o no sé lo que sea más actual. Y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. ¿Cómo dice? Sopló en su nariz, eso es. Y fue, ¿sí?, el hombre un ser viviente. Así que él toma algo material, él exhala, o sea, echa
insufla aliento, es decir, espíritu, a eso material y dice que aparece el alma viviente, el alma del hombre. Por tanto, el hombre es un ser tripartito o, como diría un profesor nuestro, trifuncional, para no separarlo. ¿Sí? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Se puede poner igual la primera diapositiva. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con el diseño que nosotros teníamos en la eternidad, teníamos la capacidad de relacionarnos con toda la creación material, con los animales, con las plantas, con las piedras, pero también con lo espiritual. Yo, últimamente, que quizás he ido entendiendo un poco mejor estas cosas, no dejo de sorprenderme o de darme cuenta de que en realidad nosotros lo decimos, lo leemos en la palabra, pero que no somos conscientes de lo que estamos leyendo, ¿vale? Voy a saltar así algunos versículos. Igual si me los vas poniendo por aquí, porfa. Isaías 55, 12. ¿Vosotros creéis que las montañas pueden hablar? Y todos dicen, ¿qué tengo que decir? ¿Sí o no? Hermanos, toda la creación tiene un lenguaje. Toda la creación tiene un lenguaje. Tiene una forma de comunicarse. El único ser que tiene la capacidad de las palabras somos nosotros, ¿vale? Pero toda la creación tiene un lenguaje. Los montes y los collados levantarán canción. Así que pueden cantar. Todos los árboles del campo darán palmadas y aplausos. Se alegran. La creación está viva, hermanos. Muy viva. Vamos a buscar otro versículo. Josué 24, 27. Y este lo capté, este me costó más captarlo, porque sí tenía más noción quizás de que los animales, las plantas puedan estar vivas, ¿vale? Pero cuando me detuve en la palabra, me daba cuenta de esto. Las piedras, hermanos, las piedras pueden transmitir palabra. Dice, estas piedras o esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mentáis contra vuestro Dios. Está diciendo que estas piedras, esa piedra que habían erigido, delante de la cual habían hecho un juramento, iba a ser testigo, que para eso tienes que tener capacidad de comunicarte, o sea, de ver o de entender o de captar lo que está pasando. ¿Será una forma de hablar? Ese es nuestro problema, que todo lo dejamos en una forma de hablar. Pero si la palabra está diciendo esto, si aquellos hombres y mujeres estaban dando testimonio delante de una piedra que era erigida delante de ellos, y el Señor dice, y Josué dice, esta piedra va a ser testigo y va a testificar contra vosotros. Si dejáis de cumplir este pacto, es porque lo puede hacer. Otra cosa es que nosotros tengamos o no la capacidad que tuvimos
como Adán y Eva, de captar ese lenguaje. Hoy en día, esa capacidad la perdimos con el pecado, pero no deja de estar ahí en el mundo espiritual. No dejan los seres de hablar, no dejan de cantar, no dejan de oír, aunque nosotros no podamos percibirlo, ¿no? Adán y Eva podían ver con la misma claridad esos árboles que había en el jardín para ellos poder comer y llenar sus estómagos, que aquellos árboles del conocimiento del bien y del mal, y ese árbol de la vida, que son espirituales. Lo percibían completamente. Sus ojos estaban abiertos y todo lo captaban, ¿verdad? El hombre tenía la capacidad de operar en 2 dimensiones simultáneamente, cosa que carecen los demás seres. Y por eso Lucifer está tan pendiente del hombre. Vamos a la diapositiva número 2. ¿Cuál es el diseño de estas partes? Me gustaba, ¿no? Porque hoy Eduardo creo que estaba muy bien hecho, exhortando a su alma, ¿sí? Alaba, alma mía, bendice, alma mía, ¿sí? Y es porque es una de las partes nuestras. El espíritu, que está compuesto por una función de comunión, la intuición, la conciencia. Está el alma, donde ubicaríamos nuestra mente, nuestras emociones y la voluntad, la capacidad que tenemos, ¿no?, de pensar o sentir, de tomar determinaciones. Y luego estaría el cuerpo, que es toda una serie de un cúmulo de sistemas que ahí se juntan, ¿verdad? Tanto, pues me puse a escribir, son un montón de sistemas, yo no me había dado cuenta nunca de todo esto, ¿verdad? Todo ese sistema que irradia por todo nuestro cuerpo, llevándonos la sangre, el respiratorio, haciendo que el oxígeno llegue absolutamente a todos los lados. También está capacitado hasta el final de nuestros cuerpos ese sistema digestivo, ¿sí?, que trabaja con todo aquello que entra para darnos ese alimento, ese sistema nervioso que debe de ser algo impresionante, o sea, todo un cúmulo de activaciones nerviosas, de luces, bueno, o sea, es algo impresionante, es un universo dentro de nosotros, verdaderamente hay un universo. Yo cuando estudiaba esto, me tocó estudiar esto, estaba desconectada, ¿vale? Mi mente estaba en otro rollo y no prestaba atención a nada. Hoy es el día que cuando me pongo a pensar en el hombre, o sea, uno dice, Dios mío, ¿cómo pueden decir que esto es una casualidad? Pienso yo que no hay cosa más ignorante que ver un diseño, hermanos, un diseño perfecto y decir que se ha hecho solo. En fin, todo lo que son esos sistemas, ¿verdad? Vamos allá a la siguiente. El alma es el elemento que conecta el cuerpo con el espíritu. El alma es el que dedica a comunicarse, ¿no? Es el que hace que sean compatibles, el que une, vamos a decir, lo que el espíritu trae y al cuerpo, ¿vale? Vendría a ser como un decodificador de las cosas del espíritu, de las dimensiones del reino invisible, y las hace comprensibles, visibles o audibles. ¿Sí? El alma es el que conecta espíritu al cuerpo. ¿Sí? Y ese alma es algo que no tienen los demás seres, que nos da esta capacidad. La revelación se da cuando nuestro alma
trae a la conciencia, puede hacer consciente lo que nuestro espíritu está viendo en Cristo Jesús. Cuando recibe las verdades que existen en Cristo y las percibo desde el alma, ¿sí? Ahí nos lo trae, ¿no? De repente entendemos, ¿sí? La 4. Con respecto al espíritu, esta es la clasificación, estas 3 partes sería la clasificación que un hermano nuestro, Watchman Nee, estamos hablando de un hombre que vivió, ya murió hace bastante tiempo, sí, en el siglo anterior, que este hombre fue la clasificación a lo que él, en entendimiento del Señor, trajo, ¿vale?, a revelación, de que el espíritu, él lo definía como formado por una facultad de la comunión, de la conciencia y de la intuición. En la comunión está la facultad del espíritu que nos capacita para tener una comunión íntima y personal con Dios. Este apartado tiene que estar despierto, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener la capacidad de una comunión con Dios. Es aquí donde el Espíritu de Dios se une al espíritu del hombre y le emana vida. ¿Sí? Cuando el Señor nos sella con el Espíritu Santo, viene a este lugar. ¿Sí? Deposita su espíritu, el lugar donde nosotros podemos tener como ese encuentro. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron a la comunión con Dios. Y este espíritu, toda esta parte, digamos, cayó en adormecimiento. Otra de las facultades que tiene el espíritu es la conciencia. Es una parte muy sensible del espíritu. Es una puerta al conocimiento de Dios y al entendimiento de sus preceptos, de lo que Él enseña, de cuáles son sus normas. Ahí, en la conciencia, está la capacidad de discernir lo bueno de lo que no lo es. Y esta es una de las pocas partes de nuestro espíritu que todavía queda despierta dentro de nosotros, seamos creyentes o seamos inconversos. ¿Sí? Hay versículos que nos enseñan como que ¿cómo juzgará Dios a aquel que no conoce la ley? A través de la conciencia. Dice, su conciencia lo justificará o lo condenará. ¿Sí? Serán juzgados por aquello que ellos saben dentro de sí mismos, que está grabado, que Dios ha permitido que esté grabado en su conciencia, de que es bueno o de que es malo y lo que han hecho con ello, ¿verdad? Cuando el hombre peca continuamente, se produce un endurecimiento de nuestra conciencia, que la hace cada vez más insensible a su voluntad. Y ahí acaba produciéndose una cauterización, como un callo. ¿Sí? Cuando no escuchamos y pecamos y estamos atentando continuamente contra nuestra conciencia, de aquello que sabemos que no es correcto, pero determinamos hacerlo, cada vez será más endurecida esta conciencia. La conciencia vendría a ser la lámpara del cuerpo, la que determina el nivel de luz que tiene la persona. ¿Os acordáis cómo Jesús nos habló de un nivel de luz? Mateo 6, 22 y 23, por favor. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas,
¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahí está hablando de esa luz, de esa conciencia que tienes, ¿sí? ¿Recibe luz o es cortita y pequeñita? Esta conciencia determinará cuánta luz o cuántas tinieblas hay en nosotros. El tener esta lámpara apagada va a conducir irremisiblemente a que nuestro corazón esté hecho una piedra. La intuición. La intuición decíamos que era como la otra facultad que está en el espíritu. Según esta clasificación, la intuición es la que nos capacita para entender los misterios escondidos de Dios. Y ahora voy a ir muy rapidito, ¿vale? Me pones la siguiente diapositiva. Esta sería otra clasificación del espíritu mismo, ¿vale? Vemos que coincide la conciencia, la comunión, y aquello que Watchman Nee llamaba la intuición. Otra hermana lo extiende más y lo desgrana, vamos a decir, para que podamos entender, ¿vale? Ella habla de esa comunión, la cual tenemos, como hemos dicho, sí, esa compenetración con el Padre o con el Hijo, con el Espíritu, que siempre es a través de la fe, se activa a través de la fe, ¿no? La conciencia, que habíamos hablado, que acabamos de decir, pero ella nos habla de la mente, del espíritu también. Dentro de la mente nos habla de órganos de conocimiento y aquí estaría el entendimiento, la ciencia, la inteligencia y sabiduría espirituales y la imaginación. Ahí estaría la intuición como una de las partes. Ahora solo voy a comentar algunas, ¿vale? Los sentidos espirituales, hay unos ojos espirituales, hay unos oídos espirituales, hay un tacto espiritual, que era toda esa capacidad que tenía nuestro ser en el momento de la creación. Y ahora están dormidos, hay que despertarlos. Y luego estaría el corazón, ¿verdad? Puente espiritual que vincula nuestro espíritu y nuestra alma. Ahí estaría el lugar, voy a decir, que se conecta de corazón a corazón. Solo voy a mencionar algunos. El entendimiento, que estaría aquí como es un órgano del conocimiento, según ella, es el órgano que recibe la luz y la revelación que provienen de la comunión. ¿Sí? Este entendimiento decodifica esa luz para que nuestra mente natural, para pasarlo luego al alma, ¿vale? Y nuestra mente natural lo pueda expresar como un conocimiento. Aquí es donde tú tienes un sueño, un entendimiento, algo de Dios, algo que te ha sido revelado. Tú estás leyendo la palabra y de repente encuentras que algo salta. O algo de repente, uy, esto lo he leído tantas veces, pero cobra de repente un entendimiento nuevo. Por fin, lo capté. ¿Os ha pasado eso? ¿Sí? Esto es lo que se despierta en este órgano del conocimiento. ¿Sí? Nos trae la luz, nos trae el entendimiento, nos envía luego al alma y el alma dice, por fin lo entiendo. ¡Wow! O sea, ¿cuántas veces lo tenía delante? Como estoy diciendo yo antes, de las rocas, de no sé qué, y de repente, digo, ¿qué estoy leyendo? Las rocas hablan, las rocas oyen, ¿sí? Son de repente como momentos de luz, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y cuántos de vosotros habéis tenido sueños? Y otros tienen la capacidad de interpretarlos. ¿O habéis tenido visión? Todo esto en estos órganos de conocimiento, en concreto en el entendimiento, es donde se produce, digamos, esa luz y comenzamos a entender, ¿no? Es en este área donde operan
lo que se suelen llamar los dones proféticos, esa palabra de ciencia, palabra de sabiduría o la profecía. El enemigo está sumamente interesado en velar este área de nuestro espíritu, porque es aquí donde Cristo nos trae sus misterios. Cuando Él percibe pecado, cuando Él percibe incredulidad, cuando Él percibe un corazón religioso, algo que es una fe mental, inmediatamente establece un velo que ciega el entendimiento. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y no está hablando del Dios de los cielos, sino el que en ese siglo está trabajando, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Con respecto a la intuición, como ella lo describe, es un órgano espiritual, ella lo ubica como rodeando la comunión. Dice que vendría a ser como una antena, como un radar espiritual. Y la intuición está activa aún si nuestro espíritu está dormido en las áreas de comunión con Dios. Lo que estoy queriendo decir es que hay personas que no son creyentes y tienen desarrollada la intuición. Perciben cosas, perciben las cosas espirituales. ¿Sí? Ahí es donde nosotros, no sé si alguna vez os ha pasado, percibís que algo hay o alguien hay. Aquí hay algo. Aquí hay una presencia, ¿sí? Una presencia que pueda ser buena, ¿no? Pueden ser ángeles que están protegidos y te sientes seguro, pero puede haber a veces que sientas como presencias que te inquietan, ¿verdad? Y tú sientes que alguien más hay en tu habitación o donde sea, ¿verdad? Esa es la capacidad de la intuición. Es ese sentido que percibe cosas, incluso algunas que han ocurrido en otro lugar o que están por suceder. No sé si alguna vez habéis tenido esta sensación de algo está pasando, no sé lo que es, pero algo está pasando. Yo no sé esto y estás como, empiezas a estar como inquieto y dices, pero sí, no te ha pasado a ti nada, ¿verdad? Pero tú sientes que algo está pasando y a veces empiezas ya a hacer llamadas o a preocupar, o si eres creyente normalmente te vas a la presencia de Dios y empiezas a clamar por algo, algo intuyes, algo está pasando, a tal, a fulanito, a mi hermano, a mi madre, ¿verdad? Y esa premonición, que se llama, es una capacidad de esta intuición espiritual. Dios se comunica con el hombre a través de la comunión, la cual está cubierta, estoy diciendo, por este radar. Pero el diablo se puede infiltrar en medio de la intuición. Y de verdad que también puede enviar mensajes. Por eso tenemos que ser tan delicados. ¿De dónde vienen los mensajes espirituales que recibimos? Hay veces que quizás precisamente porque tú sabes que es algo espiritual lo que se está moviendo, das por hecho de que proviene de Dios y recibes el mensaje. Entonces, siempre tenemos que tener sumo cuidado, ¿sí? Ir al Padre a decir, Señor, esto es correcto, eres tú el que me estás trayendo esto. Si te va a producir mal, si te va a producir temor, si tú sientes que te empieza como a destruir, eso no viene de Dios. ¿Sí? Y hay veces que tenemos como intuiciones, pero a veces para juzgar a otros. Eso no viene de Dios. ¿Sí? Hay veces que se nos activan cosas espirituales contra otros, no viene de Dios. ¿Sí? Por eso es tan importante conocer el corazón de nuestro Padre, para nosotros discernir, porque todos somos seres espirituales. Entonces, es muy probable que muchos de los de aquí tengáis igual esa intuición más desarrollada, mucho más desarrollada
de lo que soléis querer reconocer, porque igual vuestro entorno no habla de eso. Bueno, hoy cada día con más facilidad se habla de todo eso, pero, ¿verdad? Pero muchos de vosotros tenéis mucha sensibilidad espiritual, muy desarrollado esto, pero siempre hay que ir al Padre a saber de dónde viene ese mensaje, ¿vale? Porque el enemigo se infiltra muchas veces ahí para darnos, sobre todo a los que ya somos creyentes y nos confiamos mucho de que lo que va a venir de lo espiritual, como que tiene que ser sí o sí Dios, tenemos que vigilar, ¿vale? Y pedirle mucha sabiduría. La herencia era otra de las partes que me llamó la atención. La herencia, bueno, el lenguaje. Nosotros, las palabras son espirituales, hermanos. Las palabras son espirituales, hermanos. Y el hombre es el que tiene capacidad del lenguaje, es tan importante en nosotros. ¿Verdad? Nosotros sabemos que tenemos poder en nuestras palabras. Tenemos poder de crear o poder de destruir. Nuestras palabras pueden ser de bendición o de muerte contra los demás, ¿verdad? Es por eso, porque es algo espiritual. La herencia. La herencia es parte del espíritu que fue diseñada en Adán para recibir ese ADN de Dios. Pero después de esa caída, ese ADN se corrompió. La imagen que teníamos de Dios, esa información de Dios es dañada. El hombre entró en un estado de muerte espiritual y recibió más bien la simiente del diablo. ¡Fum! La puso y contaminó. Esto produjo que la iniquidad proveniente del maligno entrara en el espíritu del hombre y ahí se pasara de generación en generación. Solemos decir, ¿verdad? Pero un niño cuando acaba de nacer, la Iglesia Católica, como lo solía decir, el pecado original. Viene a ser esto, ¿sí? Es esta parte del espíritu, está dañada. Tenemos una herencia, nacemos ya con una tendencia a la maldad, con una información maldita, por así decirlo. Nuestro cuerpo natural acumula la herencia genética en los... No voy a preguntar a los adolescentes, pues si no... en los cromosomas de la célula, y estos suelen formar como una especie de cordón que se le llama ADN, ¿verdad? Y ahí está almacenada toda la información de nuestra herencia física. Es como si fuera un microchip. En el cuerpo espiritual también se encuentra un modelo semejante. Es un ADN espiritual en el cual se graba toda la información espiritual que es transmitida de padres a hijos y de ahí a siguientes generaciones. Esta información es la que se conoce como iniquidad. Nuestro espíritu se debe limpiar específicamente en este área, donde tenemos que cambiar esa herencia que hemos recibido de maldad, la tenemos que limpiar para que el ADN de Dios sea establecido en nosotros, ¿no? Como dice 2 Corintios 7:1, dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. La iniquidad sale de nuestro espíritu y se transmite al cuerpo. ¿De dónde vienen tantas enfermedades? La diabetes, esta la padecía mi abuela. Esa seguramente igual está en el ADN también genético, o sea, en el espíritu grabado. ¿Por qué? Por la maldad que se cometió en tu tatarabuelo, ¿verdad? Que entró como maldición en su vida y fue trascendiendo de una persona a otra. Volviéndonos a centrar en el texto de hoy. Somos retados a clamar al Padre de la Gloria, el cual es el propio Dios de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el versículo, ¿verdad? Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que Él nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación que necesitamos, dice, para conocerle plenamente.
¿Queremos conocer a Dios? Pidamos espíritu de sabiduría y de revelación. Como hemos visto, hay muchas cosas que nos pueden limitar nuestro entendimiento y consecuente conocimiento de Dios. Hay partes de nuestro ser que deben de ser restauradas. Sí, algunas están dañadas, las traemos dañadas, hay que restaurarlas. Otras estaban dormidas, hay que despertarlas. Otras necesitan iluminación nuevamente para que la imagen de Dios sea restaurada en nosotros, para que volvamos al diseño original nuestro, lo que Dios había pensado para ti. Eso es hacia lo que tú tienes que ir. Cada uno de nosotros debemos de pelear en esta vida para recuperar lo que Dios había diseñado en nosotros. Esos hombres y mujeres de fe, esos hombres y mujeres diseñados para ser luz en esta sociedad. Y pasamos muchas veces la vida apagados, porque hemos recibido el Espíritu de Dios, pero no tenemos la luz suficiente para entender todo aquello que Dios nos ha entregado, para levantarnos como hombres espirituales, imagen del Dios Altísimo. Este proceso se recibe por gracia, pero se necesita de nuestra parte. Y a nosotros nos toca clamar, a nosotros nos toca clamar, a nosotros nos toca tener una disposición para ello. A nosotros nos toca, como dice Pablo, hincarnos de rodillas y venir al Padre para decir: límpiame, revélame, sáname, tráeme el entendimiento, tráeme la luz. Espíritu de sabiduría y de revelación sean en mi vida, Señor, porque quiero conocerte cada día más. Necesitamos un esfuerzo en dejar al Espíritu Santo el terreno de nuestra vida para que Él pueda trabajar en nosotros. Que el Señor nos rete cada uno de nuestros corazones para que cada día, esta oración es una oración en la que José Ignacio y yo, en los momentos en los que oramos juntos, cada día sale de nuestra boca: Señor, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, queremos conocerte. Y esperamos que sea el clamor también de vuestros corazones. Señor, y te necesitamos, Dios. Aún para conocerte te necesitamos, Señor. Sé tú trayendo, Señor, en esta mañana, Dios, consciencia a nuestros corazones. Señor, de cuánto nos queda por ser iluminados, de cuánto nos queda, Señor, por ser restaurados, de cuánto daño hay todavía dentro de nuestro ADN espiritual que nos está condicionando la vida y no nos deja desarrollarnos como tú quieres. Señor, despierta esta congregación, Señor. Sigue hablándonos, oh Dios. Sigue hablándonos, Señor. Queremos conocerte como ese Dios vivo que tú eres. Queremos conocerte como ese Dios que habla. Queremos conocerte como ese Dios que se mueve constantemente sobre nosotros, que nos exhorta. Ya nos perdonarás tantas veces que nos has tenido que llamar la atención, pero que declaramos que nos amas. Enséñanos a amarte como tú te mereces, Aita, como tú te mereces. Enséñanos a darle esa gloria y ese reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo, como Él es digno, y poder ser luces en medio de este mundo que se pudre sin esa sal. Danos entendimiento, Señor. Queremos ser una iglesia, queremos ser una congregación entendida en las cosas espirituales, cobrar la consciencia y saber movernos como seres espirituales que somos y tomar contacto, Señor, con toda tu creación. Haznos cada día más esos hombres que conecten cielo y tierra, Señor. Esos hombres que conecten cielo y tierra. Esos hombres que conecten cielo y tierra. Sí, Señor. Esos embajadores del cielo que caminen por esta tierra, conectando cielo y tierra.
Despiértanos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús.